Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. En medio de la pandemia le dijo a los colombianos que pagaba una tarifa reducida para que después le cobraran la diferencia. Eso no se lo dijeron a los usuarios, y las comercializadoras se quedaron preguntando: ¿y quién me va a pagar eso? Y la respuesta fue muy clara: eso es una deuda entre las comercializadoras y los usuarios. Es una deuda entre privados. Y finalmente ese tema de resolver la opción tarifaria se había planteado buscando apalancarles créditos a las comercializadoras para que lo fueran haciendo. Y no le llegaran a los usuarios de manera tan dramática y drástica como llegaron. La deuda está ahí en 4.8 billones. Y en el tema de cómo hacemos para reducir la carga sobre los usuarios, finalmente el Estado se comprometió a cubrir esta deuda en donde puede hacerlo. ¿Y dónde puede hacerlo? En los estratos 1, 2 y 3 residenciales. No lo puede hacer en ningún otro lado, porque eso es el límite que le dejó la ley 142 de servicios públicos. Que el Estado se compromete a recoger esa deuda. En el muy corto plazo, la propuesta es Findeter, que ya tenía la opción de crédito, que el mismo gobierno se la había entregado en el 2021, para ayudar a apalancar este tipo de cosas. Nosotros le volvimos a dar la opción de que Findeter volviera a asumir ese tipo de créditos. Se le entregó $1 billón para que lo hiciera. Se le está entregando hoy en estos días un segundo $1 billón, de tal manera que ahí está buena parte de los recursos, y el compromiso con Findeter es: Findeter entrégueselo a todas las comercializadoras de acuerdo a su disponibilidad de recursos técnicos, y cuando en algún caso que no se alcance, hemos hablado con la Financiera de Desarrollo Nacional para que complemente, y con recursos de crédito con plazo muerto de 1 año, para permitir que efectivamente las empresas obtengan recursos, pero no se lo trasladen a los usuarios, y puedan desmontarlo de la tarifa, que ese es el objetivo, que lo desmonten de la tarifa. Entre tanto, nosotros tramitamos en el Congreso para que el gobierno asuma la deuda con Findeter y con la Financiera de Desarrollo Nacional. Buenos días para los oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy lunes 15 de julio de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Escuchábamos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hablando sobre la deuda de la opción tarifaria que asumirá el gobierno. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El candidato presidencial y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó herido por un disparo cuando participaba en un acto de campaña en Pensilvania. Las autoridades han confirmado de que se trató de un intento de magnicidio. Tras los disparos, el candidato republicano fue custodiado rápidamente por su equipo de seguridad y retirado del escenario con una herida en la oreja derecha.
El agresor, identificado como un hombre blanco de 20 años, fue abatido, mientras que un seguidor del exmandatario también murió y otros 2 hombres resultaron heridos de gravedad. Tras ser atendido en un hospital local, Trump fue dado de alta y abandonó Pensilvania. El presidente Joe Biden se comunicó por teléfono con Trump y encabezó las condenas al atentado, a las que se sumaron líderes de todo el mundo, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, así como los presidentes de China, Brasil y Argentina. La primera fuerza de la Asamblea Nacional sigue buscando un acuerdo que les permita gobernar en Francia. También hay desacuerdos en cuanto al cargo de primer ministro. El nuevo Frente Popular, que obtuvo el mayor número de escaños, debate el nombre de Huguette Belot, una política comunista que fue diputada durante 23 años. Pero su propuesta aún no está decidida. El Partido Socialista, miembro de la coalición, busca impulsar a su líder, Olivier Faure. El movimiento islamista palestino Hamas anunció que su jefe militar, Mohamed Deif, sobrevivió al bombardeo realizado por Israel el sábado. Así lo informó Hamas a la agencia francesa de noticias AFP. Al menos 90 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas en el ataque, según el Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamas. El bombardeo se registró en el campo de desplazados de Al-Mawasi, cerca de la ciudad de Han Yunis, en una zona designada como segura por Israel. Argentina declaró al movimiento islamista palestino Hamas como organización terrorista internacional por el ataque cometido el 7 de octubre contra Israel. El país alberga la mayor comunidad judía de América Latina y sigue así los pasos de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeció el gesto y detalló que demuestra liderazgo y calidad moral frente a los países de Latinoamérica. La decisión del gobierno argentino llega a pocos días de que se cumplan los 30 años del ataque terrorista al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994. El Visionario Noticias. El Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron un depósito ilegal con material de guerra y elementos intimidatorios del autodenominado Estado Mayor Central en Dolores, Tolima. Escuchemos al coronel Henry Herrera Arenas, comandante 9ª Brigada del Ejército Nacional. La 9ª Brigada, en desarrollo de tareas de estabilidad, con la participación de nuestro Gaula Militar Huila, tropas del Batallón de Alta Montaña número 9 y la participación del Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional, logramos ubicar e incautar un depósito ilegal, el cual contenía 2 fusiles, 6 proveedores, 50 panfletos citatorios y munición de diferentes calibres. El hallazgo de este depósito ilegal y la incautación de este material de guerra es un resultado significativo donde se golpea estas estructuras criminales, se limitan las acciones terroristas extorsivas por parte de estas estructuras criminales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los habitantes del departamento del Huila y del Tolima, donde el Ejército Nacional continuará con sus tareas de estabilidad y control militar de área activo para generar un ambiente de prosperidad y seguridad en la región. Hago un llamado a la población civil y a la red de participación ciudadana para que nos sigan suministrando información que nos permita llegar a estos sitios y lograr importantes resultados. A la ciudadanía del departamento del Huila, que no cedan ante la extorsión, que no paguen a estas estructuras criminales, sino que denuncien a la línea 147, a los gaulas militares, gaulas de la Policía Nacional, que tenemos la contundencia para brindarles seguridad. Están escuchando El Visionario Noticias. En Ciudad Bolívar, nuestro equipo contra los mercados criminales detectó este vehículo con placas falsas y reportado como hurtado. 2 personas fueron capturadas por la policía y puestas a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. A la cárcel fueron estos sujetos que le habrían causado la muerte a un uniformado. Deberán responder por homicidio, hurto, violencia contra servidor público, entre otros delitos. En operativo encontramos en un bar 85 botellas de licor adulterado escondidas y que estarían listas para venderse durante la final de la Copa América.
La policía capturó al propietario, el bar fue sellado y se impuso una multa de más de 9 millones de pesos. Y a la cárcel fueron enviados estos 5 delincuentes por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con menor de 14 años, llegando en lo corrido del año a 294 capturados por este delito. El trabajo articulado este año con la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado 17.606 capturas y no paramos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro inaugura un centro de atención al migrante irregular con el propósito de abordar la migración con un enfoque de derechos humanos y brindar atención médica, psicológica y un refugio seguro a las personas de otras nacionalidades que utilizan este país de tránsito. Los detalles con nuestra corresponsal Vilma Aceituno. Migrar no es un delito, es un derecho humano, mismo que es utilizado como el centro de la política exterior y migratoria. Este centro servirá para ofrecer refugio seguro, atención médica y psicológica a los migrantes de diferentes países que transitan por Honduras. En mi gobierno he implementado una política migratoria humanista, donde se atienden a los migrantes con dignidad y se respetan sus derechos inherentes a su condición de seres humanos, como lo manda nuestra Constitución de la República de Honduras. El costo de este centro de refugio ronda los $2 millones con atención las 24 horas del día, con alojamiento de 400 personas, confirman las autoridades de migración. Este centro tiene una capacidad de hospedar a 400 migrantes diarios, atender hasta 3.000 personas diarias y dar un servicio integral para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de tercera edad, comunidad LGBTIQ, donde también podrán dormir, recibir atención, asistencia legal, psicosocial, derivación a servicios diferenciados y focalizados que ofrece el Estado de Honduras. Presidenta, su visión de humanizar la migración y reconocer la migración como un derecho nos ha convertido en un referente en la región. Estamos cumpliendo su mandato de dignificar a los migrantes. Para los migrantes de paso, las medidas humanas que toma Honduras sirven de mucho durante su vía crucis. Como migrantes que somos, que los apoyen, queremos que los apoyen de verdad. Venimos mucho con los pies, ¿cómo decirle? Los pies demasiado estropeados, caminamos mucho, a veces pasamos hambre como a veces no pasamos, como mucha gente los ayuda y eso queremos, a pasar para allá, que la migración de allá los ayude y esperemos y quiero que sea así, pues que los ayuden a nosotros, a todos los migrantes que venimos a pasar a buscar un buen futuro. Y es que la prioridad es atención, no detención, para cientos de viajeros de otras naciones que a diario pasan por el territorio nacional, asegura el secretario privado Héctor Zelaya. Ha establecido este centro de atención al migrante, ¿verdad? En otros países hay centros de detenciones, este es de atención, para darle un trato digno, humano, ¿verdad? Hay módulos para tener separados a los hombres de las mujeres, hay módulos para familias, hay módulos para niños, hay un centro de comunicaciones donde ellos puedan tener ahí la oportunidad y el espacio de comunicarse con sus familiares, decirles que están aquí, que están sanos y que están salvos, que los están atendiendo. Entonces este es un enfoque totalmente distinto a lo que la humanidad, en este caso la gente que transita hacia los Estados Unidos, está acostumbrada. Es un trato digno. La mandataria Castro enfatizó que ante la crisis humanitaria que sufren muchos pueblos de América Latina, los gobiernos no pueden permanecer pasivos o indiferentes, ya que es el resultado de la explotación capitalista que con su modelo neoliberal de asociaciones público-privadas
Bloqueos, sanciones y privatizaciones destrozan las democracias de la región y las capacidades de los estados. El Visionario Noticias. La Fuerza Aérea Colombiana fortalece sus capacidades para salvar vidas en situaciones de emergencia con el ejercicio Poseidón Amazonas 2024 en Leticias. Escuchemos al brigadier general Juan Jaime Martínez, comandante de Operaciones Aéreas y Espaciales. Nos encontramos en Leticia desarrollando nuestro ejercicio Poseidón Amazonas, un ejercicio de recuperación de personal, de mantener las capacidades de su Fuerza Aérea Colombiana en apoyo aéreo cercano, supervivencia y otros factores que nos van a permitir mantener las capacidades en defensa del pueblo colombiano. Escogimos Leticia Amazonas para desarrollar este ejercicio por las capacidades que tiene nuestro Ejército Nacional en el Fuerte Amazonas. En la Operación Esperanza, en el rescate de los niños del accidente aéreo, tuvimos muchas lecciones aprendidas que queremos aplicar con nuestras tripulaciones para brindarles a ellos las herramientas de la supervivencia en selva, una zona tan inhóspita de este territorio de Colombia que nos permitirá, en caso de tener alguna situación especial o de apoyo a la comunidad o de la aviación de Estado, de que con estas capacidades lograremos recuperar este personal con vida y sobre todo que ellos puedan mantener la capacidad de volver a casa. Su Fuerza Aérea Colombiana está capacitada para atender cualquier tipo de desastre, pero también para apoyar a sus fuerzas militares en defensa del país. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Tres cruceros atracan en un solo día en Ísafjörður, en el noroeste de Islandia. Transportan a más de 7.000 pasajeros, 3 veces más turistas que la población de esta pequeña localidad islandesa. Hoy solo queríamos disfrutar de la cultura en este pequeño y bonito pueblo junto al mar. Es muy bonito, muy relajante. A veces sí pienso que el turismo puede ser destructivo. Cuando llegan tantos turistas, los lugareños intentan salir del lugar. Además, desarrollan estrategias para hacer frente a la avalancha. Desde la primavera pasada se cierra la calle principal al tráfico cada vez que hay más de 5.000 turistas. Hoy es domingo y no hay que ir a trabajar, así que la calle está cerrada y la gente puede pasear. El turismo ha cambiado la vida de los lugareños, pero también trae mucho dinero. Aunque este no beneficia a todos, en España se suceden las manifestaciones contra la masificación turística, la falta de espacio habitable, el aumento de los costes y la destrucción del medio ambiente. La primera es contra el modelo económico. Protestamos contra el modelo económico basado en un turismo masivo, que nos hace cada vez más pobres y dependientes. Y también porque su efecto sobre el precio de la vivienda es un problema alarmante y angustiante para el conjunto de la población. Mantengan un turismo sostenible que permita también vivir la gente que pueda vivir del turismo, pero que permita un turismo sostenible que no impida que los vecinos hagan su vida normal en los barrios. Atenas, la capital de Grecia, también lucha contra la masificación turística. El año pasado recibió a 7 millones de visitantes. Los expertos calculan que este año habrá un 20% más. Los precios de los alquileres se han disparado. Muchos barrios de Atenas y de Ática en general han sido ocupados por turistas. Un ejemplo muy claro es Kukaki, un barrio precioso que se ha transformado en una gran zona de apartamentos turísticos que solo acogen a los visitantes. Ya no hay familias allí, no hay estudiantes en las escuelas. Abastecer a tantos turistas también causa problemas, como la falta de agua aquí, en Naxos, una de las islas griegas más populares, donde el preciado líquido escasea cada vez más. En los últimos años hemos puesto una gran atención en ahorrar agua utilizando diversos métodos como un sistema de riego para las plantas o sistemas de ahorro de agua en los baños, duchas e inodoros de las habitaciones.
Dicho de otra manera, hemos introducido todas las medidas posibles para reducir el consumo de agua. El agua que se destina al turismo no se utiliza en la agricultura. Muchos países viven del turismo, pero tendrán que cambiar muchas cosas para que todos puedan convivir con él. La sequía es el mayor enemigo del Canal de Panamá. La falta de lluvias ha llevado a las autoridades a reducir en varias ocasiones el número de buques que pasan por él. En 2023 la media pasó de 40 a 31 barcos al día. Un nuevo embalse podría ahora cambiar la situación y proporcionar reservas de agua suficientes en todo momento. Percibe 6 años. Eso es lo que tenemos en el cronograma, eso es lo que se ha analizado en lo que es la parte social ambiental y la parte de construcción y la parte de llenado del reservorio. Así que ese es el periodo de tiempo que se tiene estipulado en un cronograma basado en tiempos estándares que se utilizan para este tipo de obras. El Canal de Panamá tiene casi 82 kilómetros de longitud y conecta a los océanos Atlántico y Pacífico. Sin él, los barcos tendrían que rodear la punta de Sudamérica pasando por el peligroso Cabo de Hornos. Un desvío de 3 semanas y unos 14.000 kilómetros. Pero la ruta comercial no es lo único que se asegura con esta construcción. Aún más importante es el suministro suficiente de agua potable, y es que los lagos y ríos no solo abastecen de agua dulce al canal, sino también a la ciudad de Panamá. Allí vive cerca de la mitad de los 4,5 millones de habitantes del país. El Canal de Panamá sacrificó el tránsito en aras de proveer agua potable a la población. Lo que es importante es que a más largo plazo no tengamos que entrar en ese dilema y podamos compensar el volumen de agua que se extrae para consumo humano y mantener la operación confiable del Canal de Panamá, que también es responsabilidad del Canal de Panamá. El objetivo es que vuelva a ser posible que utilicen el canal 14.000 barcos al año. Es muy importante para el país. Al fin y al cabo, la vía navegable es la fuente de ingresos más importante del pequeño estado. Están escuchando El Visionario Noticias. La mañana del 25 de octubre de 2011, un grupo de hombres armados y con pasamontañas irrumpieron en la casa de Marisela Sánchez. Le dieron una paliza y se la llevaron sin una orden de detención. Lo que siguen son 24 horas de golpes y manoseos por presuntos policías ministeriales. Le llegaron a apagar un cigarro en la entrepierna y la amenazaron con violar a su hija de 10 años. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y me la amarraron. Entonces no podía respirar. Yo nada más me acuerdo que sentía que me dolían los pulmones, era como si me fueran a estallar, como si... No, bien feo, bien feo. Y mientras alguien me estaba golpeando con algo en la pierna derecha. Bajo esa tortura, Marisela firmó sin leer una declaración que la inculpaba de delincuencia organizada. Pasó 6 años en la cárcel hasta que la absolvieron por falta de pruebas. En su última visita de 2014, el relator especial de Naciones Unidas indicó que en México la tortura es generalizada e incluye en numerosas ocasiones el uso de la violencia sexual. También señaló que la impunidad es regla. Tan solo se han obtenido 62 sentencias de los más de 15.000 expedientes abiertos desde 2017, cuando México aprobó la ley contra la tortura. Sí falta un lapso de tiempo considerable para que empecemos a ver impactos de esta política nacional en la práctica, sobre todo porque no está atendiendo problemas estructurales, todavía no están los incentivos puestos en el lugar adecuado para garantizar la independencia de los médicos que certifican la integridad física de las personas detenidas. En un diagnóstico oficial sobre las mujeres privadas de la libertad, 8 de cada 10 señalan haber sido torturadas. Un crimen de lesa humanidad que no se comete solo en la llamada guerra contra las drogas. Samantha Fierro fue detenida en 2019 en Aguascalientes, acusada de homicidio doloso. En el penal estatal dio a luz a una bebé que nació en muy malas condiciones debido a la falta de atención médica. Luego recibió junto a su pareja el cuerpo de un bebé varón sin ninguna explicación de las autoridades. Se topó con una fiscalía especializada
que solo es una creación para simular un requisito de la federación. Nos hemos topado también con apatía, con indolencia, con un trato deshumanizado por parte de las autoridades procuradoras de justicia, y eso es muy latente en el caso de nuestra bebé Victoria. En México, casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad están en prisión preventiva, un porcentaje mayor al de los hombres y durante plazos más largos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar esta medida cautelar por utilizarse de manera sistemática y prolongada. Y además porque hemos encontrado en muchas ocasiones sesgos de género al establecer la prisión preventiva a mujeres, respecto, por ejemplo, a su papel en el delito por el que se les acusa, o a ser mujeres cuidadoras y que por lo tanto no tienen a veces otra fuente de ingreso. Tortura y cárcel sin juicio contra las mujeres en México. Pese a que la Convención Internacional contra la Tortura entró en vigor en 1987, México no aprobó su ley general hasta 30 años después, en 2017, una muestra del desinterés del Estado mexicano en reconocer un crimen atroz ampliamente utilizado por la fuerza pública. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un informe sobre el acuerdo de paz con las extintas FARC. En su discurso, el mandatario destacó que la razón del incumplimiento de lo pactado es la desigualdad en la nación. También señaló que la verdad sobre el conflicto interno ha sido fragmentada en varias cortes y que los procesos judiciales contra los responsables se han estancado. Camila Lozano Delgado nos cuenta. Una vez más, como cada trimestre, se llevó a cabo en Nueva York el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que evalúa los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el gobierno y las extintas FARC. En esta ocasión y por primera vez, ambas partes firmantes se encontraron en el Consejo de Seguridad. La palabra la tuvo primero Diego Tovar, firmante del acuerdo de paz, quien no dudó en reconocer el compromiso de este gobierno por la paz. Sin embargo, destacó que siguen asesinando a quienes como él firmaron la paz, razón que pone en una crítica situación desde hace años la implementación de lo pactado, algo que previo a este consejo manifestó en entrevista con esta corresponsalía. No hemos podido avanzar en más de un 30% si quisiéramos hacer una radiografía general en cuanto a la implementación del acuerdo de paz. Hemos dilatado casi 8 años la implementación. De hecho, hay que reparar también el periodo de implementación del acuerdo de paz. Pero más que identificar problemas que ya están sobrecaracterizados por múltiples actores, incluido el informe que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que queremos es plantear allí un plan de acción o un plan de choque que nos permita encauzar la implementación del acuerdo de paz en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Al momento de su intervención, el presidente colombiano señaló que acudía a esta instancia internacional porque en su país no hay mucha claridad de este mecanismo y el compromiso que estableció el Estado colombiano ante la humanidad al firmar la paz con el grupo armado. El acuerdo de paz propone un pacto político nacional de todas las fuerzas vivas del país, políticas o sociales, para encontrar fórmulas de cambio de normas si las normas no posibilitan el acuerdo de paz. Esto no se había entendido bien y por eso quise venir hoy más para mostrarle a la sociedad colombiana el tamaño de compromiso que tenemos. Luego de esto, el mandatario procedió a presentar las propuestas que, según él, darán celeridad al cumplimiento del acuerdo del 2016. Y en perspectiva duraríamos 50 años en cumplir el acuerdo de paz que la FARC y el Estado determinaron para 10. Los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra. Esa ha sido la forma como se ha impedido hacer una reforma agraria moderna sobre la tierra de Colombia. Acelerar los mecanismos de compra de tierras, crear un gran pacto nacional, excarcelar a campesinos productores de coca, extender la implementación de los acuerdos de paz durante 7 años más y un fast track en el Congreso para agilizar el trámite de leyes y cambios en la implementación de los acuerdos y reducir los tiempos en plazos son algunas de las propuestas hechas por el gobernante colombiano. Consultamos a una experta para analizar la gestión en relación a la paz por parte de este gobierno y esto fue lo que nos dijo.
Lo que nosotros hemos identificado es que efectivamente ese es un gobierno con voluntad, es un gobierno que en su agenda desde campaña mencionó la importancia de la implementación del acuerdo de paz. Es un gobierno que incluyó, por solicitud de las organizaciones, porque en un principio no lo tenía, pero incluyó en su plan de desarrollo elementos del acuerdo de paz, tal vez más generales de lo que quisiéramos, pero incluyó temas. El desplazamiento masivo de más de 80 firmantes del acuerdo de paz del ETCR de Miravalle en San Vicente del Caguán, mientras se realizaba este Consejo de Seguridad, es un claro ejemplo de que este acuerdo necesita rigurosidad para ser implementado. Las violencias en Colombia, lejos de ser disipadas, se han incrementado. Un reto hacia la paz que asume desde hace 2 años este gobierno, junto con la exigencia nacional y la mirada vigilante. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. En la ONU, el presidente Gustavo Petro enfatizó la urgencia de invertir en la protección de nuestras selvas. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La Segunda Guerra Mundial hubo una política para construir económicamente la Europa destruida en ese entonces. ¿Por qué un proceso de paz no puede tener eso mismo? Estados Unidos emite en América como ningún otro país americano y los que estamos en la cuenca amazónica absorbemos como ninguna otra esponja americana. Y como un proceso de paz colombiano que podría garantizar que las selvas continúan absorbiendo CO2 para la humanidad, podría financiarse simplemente con que nos quiten el riesgo. ¿Que cómo se hace eso? Con el FMI. ¿Quién hace eso? Pues quienes son los dueños de las mayores accionistas del FMI. Se sientan aquí. Están escuchando El Visionario Noticias. Y continuamos con salud en las regiones. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo visitó el hospital Carlos Torrente Llano del municipio de Santa Isabel en Tolima. Allí se solicitó que presenten los proyectos para la adquisición de equipos para la detección temprana de enfermedades y el recorrido continuó en Herbeo, Tolima, donde revisaron el estado de la infraestructura hospitalaria para adecuar y recuperar los centros de salud, principalmente en la zona rural. El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, presidió el primer encuentro presencial de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la gobernanza y conformación de redes integradas, integrales y territoriales de salud. Pasar la competencia a la cooperación, poner las necesidades de salud de la población en el centro y mancomunadamente, solidariamente, satisfacer las necesidades de los territorios. El Gran Foro para el Cambio de la Salud continúa el recorrido por las regiones. En el foro se escuchan los planteamientos de esta reforma, que se requiere con énfasis en la atención primaria en salud, la resolutividad del primer nivel y la obtención de un sistema más equitativo e incluyente para todos. El fortalecimiento de la red pública hospitalaria, financiación, dotación de equipos básicos y la formalización laboral, la resolución rápida del primer nivel y la obtención de un sistema más equitativo e incluyente para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima emisión de A Su Salud. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. A principios de la semana, Bolivia entregó oficialmente el protocolo de adhesión al Mercosur. Esto en la cumbre de jefes de estados del bloque en Asunción. Durante la reunión en Paraguay, centrada en la integración regional, se transfirió a Uruguay la presidencia rotatoria del organismo. El evento estuvo marcado por la ausencia de Javier Milei en medio de las tensiones que el mandatario argentino ha tenido con otros líderes latinoamericanos. Michelle de Melo nos amplía. En la última cumbre del Mercado Común del Sur, Bolivia fue oficializada como el 5º miembro pleno del bloque. Todos los jefes de Estado se solidarizaron con el presidente Luis Arce tras el intento de golpe y comentaron las posibilidades que Bolivia ofrece al Mercosur, destacando el sector energético y la fabricación de semiconductores. Mercosur será lo que nosotros queramos que sea. La adhesión plena de Bolivia tiene un enorme valor estratégico y convierte a nuestro bloque en un actor ineludible en el contexto de la transición energética.
En su primer discurso como jefe de Estado de un país asociado al Mercosur, Arce agradeció la solidaridad internacional. Nuestra adhesión también refuerza nuestra convicción de que la integración regional es la clave para contribuir y construir un futuro de paz, prosperidad y justicia social para todos nuestros pueblos. No puedo ir cerrando esta intervención sin agradecer a la mayor parte de los países de la región por su solidaridad con el pueblo boliviano y su gobierno. Durante el encuentro, Uruguay asumió de la mano de Paraguay la dirigencia del Mercosur con el objetivo de finalizar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que lleva más de 20 años en discusión, y avanzar en pactos comerciales con China. La canciller Diana Mondino también dijo que Argentina tiene una propuesta para acelerar las negociaciones. La calle Pou ha insistido en la actualización de las normas internas del Mercosur para permitir la firma de acuerdos comerciales entre miembros y socios externos sin necesariamente haber consenso entre todos. Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. Sin embargo, para el ex legislador del Parlasur, Ricardo Canese, permitir negociaciones fuera del bloque podría debilitar la alianza. Eso no es conveniente. Yo creo que nosotros, si queremos ser un bloque, tenemos que estar juntos y pactar en forma conjunta, ¿no es cierto? Ese es yo creo que es el espíritu de la integración, no solamente el Mercosur, sino América Latina. Las divergencias entre los países asociados también se evidenciaron en la ausencia de acuerdos de peso. El comunicado final reitera el trabajo realizado en 14 reuniones celebradas durante la presidencia pro tempore paraguaya, que culminaron con nuevos pactos en materia de seguridad transfronteriza, así como el inicio de negociaciones para un pacto comercial con Emiratos Árabes Unidos. Los diversos cruces entre los presidentes de Brasil y Argentina dejaron una huella en esta cumbre. Javier Milei decidió no acudir al evento para participar en el CIPAC Brasil, encuentro de partidos de extrema derecha. Dijo además que no quería encontrarse con su par brasileño y lo llamó corrupto. Por su parte, Lula da Silva exigió a Milei que se retratara. La presidenta del Parlasur minimizó el impacto. No puedo expedirme sobre chispas personales, sí asegurarte y garantizarte que las relaciones entre Argentina y Brasil están impecables. El Mercosur ya equivale a la séptima economía global y ahora la expectativa es de nueva expansión. Además de la posible reintegración de Venezuela, el presidente de Panamá ya manifestó el interés de su país en adherirse al bloque. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. A casi 2 semanas de que José Raúl Mulino asumió la presidencia de Panamá y la polémica sobre qué se va a hacer con respecto a los migrantes que cruzan el Darién todavía no tiene demasiadas certezas, pero hay algunos números para detallar, algunas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, ya están los alambres de púa en algunos de los cruces de la selva, alambres de púas que ya estaban instalados antes incluso de que Mulino asumiera. Pero bueno, vamos a repasar los números que hay en los últimos días. Tránsito por la selva del Darién en los primeros 10 días de julio de este año, más de 7.200 migrantes irregulares han cruzado. Si hablamos de la primera mitad de este año, ¿no? Desde un principio hasta este mes, ya son entonces más de 200.000 las personas que están queriendo llegar a Estados Unidos a través del Darién, porque recordamos que básicamente Panamá, para la gran mayoría de los migrantes, es simplemente un país de paso para llegar a su objetivo. De todas formas, la situación allí, según el ministro de Ambiente de Panamá, es un desastre humanitario y ambiental. Vamos a hablar concretamente de los presidentes implicados en esto. Panamá y Colombia comparten el Darién, que es su frontera natural, podemos decir. El presidente de Panamá había dicho en su asunción: no permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. Días después, hace poco, Petro dijo que los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. Se puede entender que los migrantes de todas formas van a querer cruzar, ¿no? Por más que lo bloqueen un lado, van a buscar otro camino para poder lograr su objetivo. También hay que decir aquí que hubo una reunión entre Mulino y Petro antes de que asumiera Mulino, el mismo día que asumió,
pero antes de su discurso, y ahí supuestamente había habido un acuerdo para trabajar o afrontar el tema desde un punto de vista más humanitario, pero nada más se supo después sobre ese mismo acuerdo. Vamos a escuchar, sí, qué es lo que dice a raíz de todo esto la Defensoría del Pueblo de Colombia. Los registros de nuestro sistema de información Vision Web de la Defensoría del Pueblo revelan que el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados en esa zona. Sobre la base de esta información, nuestro modelo analítico prospectivo considera que se podría registrar un aumento paulatino en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas. La materialización de las restricciones en el tapón de Darién podrían desencadenar una crisis humanitaria afectando especialmente la salud pública, por lo que es crucial abordar esta problemática de una manera integral y con un enfoque humanitario. Bueno, pero si bien Colombia no está de acuerdo con estas medidas tan drásticas, sí hay quienes las apoyan. Sí, bueno, del otro lado, ¿no? Hay que mirar hacia el otro lado, hacia el norte, porque el mismo día que asumió Mulino, Panamá firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos para repatriar a migrantes indocumentados que crucen el Darién con un gasto asumido por Estados Unidos. Vale aclarar también que de todas formas el flujo controlado de migrantes continúa. Panamá tiene la intención de establecer un corredor humanitario, o sea, cierra algunos pasos, pero habilita otros para intentar controlar el flujo de migrantes, poder custodiarlos, dicen también, alejarlo de los peligros que hay dentro de la selva. De todas formas, todavía es muy temprano para saber realmente cuán eficaz puede llegar a ser este flujo controlado que Panamá ya hace desde hace bastantes años. Pero para ir terminando, tenemos que decir que la frontera más peligrosa, más mortal, no es el Darién, sino la frontera entre México y Estados Unidos. Según la ONU, la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. El último número es del año 2022. Casi 700 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Intentando cruzar el Darién también hay muertos. La cuestión es que las cifras no son muy precisas. No se puede establecer con precisión cuánta gente murió. Solamente para dar un ejemplo, Panamá ha contado 124 cadáveres en el Darién entre el 2021 y abril de 2023. La cuestión es también que Panamá contabiliza a la gente que entra desde el Darién, pero Colombia no los contabiliza cuando salen. Un panorama complejo donde estamos hablando que se ponen en riesgo las vidas. Gracias, Nicolás, por el reporte. Y el antropólogo social y docente en la Universidad de Panamá, Kevin Sánchez Saavedra, opina que la decisión del gobierno panameño de restringir el flujo migratorio es una medida populista, influida por Estados Unidos. Mi forma de reconocer estas medidas es que parten de dos aspectos. Uno es su forma de entender la política a través del populismo. Entonces son medidas, me parece que populistas, es decir, hay alguna parte de la sociedad que se muestra conforme con esos tipos de medidas. El otro aspecto de esas medidas es que está, desde mi punto de vista, mediatizado por la influencia del gobierno norteamericano y, sin duda alguna, su interés a través de los departamentos de seguridad, etcétera, de querer controlar las fronteras de otros países. Recientemente el propio presidente, en alguna de sus declaraciones, incluso se atrevió a decir que la frontera de Estados Unidos estaba en el tapón del Darién, lo cual implica este interés por parte del gobierno de seguir sosteniendo indicaciones y, entre comillas, sugerencias del gobierno norteamericano. Están escuchando El Visionario Noticias. En la localidad de Usme, en Bogotá, se realizan campañas de prevención y autocuidado contra delitos sexuales, con el fin de tener una infancia segura. Escuchemos a la gestora social de Bogotá, Carolina Deit Acosta.
Hoy vinimos a la vereda El Destino en la localidad de Usme, estamos en el paso entre Usme y Sumapaz y además estamos haciendo una actividad de acercamiento con los niños del colegio rural que también se llama El Destino. Tuvimos actividades del IDRD, estuvo la batucada de IDIPROM y lo más importante, cuéntanos un poquito de qué es la estrategia país que está haciendo la Policía de Infancia, que fue lo que le trajimos a los niños hoy. Bueno, el día de hoy quisimos hacer una actividad en nuestros planteles educativos de la zona rural de Usme con el fin de tener un mayor acercamiento a nuestra comunidad, a nuestros niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Bogotá y poder también tener un acercamiento mediante las campañas que se realizaron de autocuidado y delitos sexuales. ¿Con qué fin? De que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan seguros. Muchas gracias. Hola, hola, nosotros somos el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y hoy nos encontramos en el colegio El Destino, en zona rural de Sumapaz. Regáleme. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Privada en La Habana, las nuevas medidas son un alivio para los clientes. Ahora hay límites de precios para la carne, la leche en polvo, el aceite, los fideos y el detergente. El gobierno está haciendo bien en topar ciertos precios porque sobre todo estamos pasando por muchas necesidades. Que puedan comprar una libra, aunque sea una libra de pollo, las personas de cierta edad o que tengan menos nivel de adquisición. Para aliviar a las tiendas privadas, estas ya no tendrán que pagar aranceles de importación sobre estos productos. El objetivo del gobierno es contener la inflación galopante. Según datos oficiales, esta alcanzó el 30% el año pasado. Sin embargo, los economistas creen que el valor real es mucho más alto. También en El Salvador, el gobierno está analizando los precios en los supermercados. El presidente Nayib Bukele atribuye el fuerte incremento a lo que califica de mafias empresariales. Las 6 principales cadenas de alimentación deberán informar ahora cuánto han aumentado los precios de 78 productos básicos. Todo este esfuerzo, ¿qué es lo que busca? En primer lugar, combatir la especulación de precios. En segundo lugar, evitar cualquier comportamiento de acaparamiento que se pueda presentar por los altos precios y con ello pues poder contribuir a garantizar la economía familiar y sobre todo la capacidad de pago de nuestra población. El gobierno también apoya ahora a los mercados agrícolas, en los que productores venden directamente a los consumidores sin intermediarios, lo que también contribuye a reducir los precios. El gobierno alemán ha decidido prohibir el uso de piezas fabricadas por los gigantes chinos de las telecomunicaciones Huawei y ZTE en sus redes 5G. Berlín dijo que eliminaría gradualmente el uso de estos componentes por motivos de seguridad nacional y para proteger sus infraestructuras críticas. Alemania trata de reducir su dependencia económica de China, particularmente desde que la guerra en Ucrania y la posterior crisis energética evidenciaron una excesiva dependencia de Rusia. Para ahorrar costos, Volkswagen está considerando cerrar la fábrica de autos eléctricos de su filial Audi en Bélgica. Esto se explica por una baja demanda del modelo eléctrico de lujo Audi Q8 e-tron. El fabricante alemán ha recortado su previsión de beneficios para 2024, pues espera que gastos adicionales por valor de 2.600 millones de euros afecten sus resultados. Al igual que sus competidores, Volkswagen registra bajas ventas de vehículos eléctricos. El fabricante de aviones estadounidense Boeing ha aceptado declararse culpable de un delito de conspiración para cometer fraude. El acuerdo está relacionado con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculada a 2 accidentes de 737 MAX en Indonesia y Etiopía, en los que murieron 346 pasajeros en 2018 y 2019. El acuerdo de culpabilidad significa que Boeing evitará un juicio penal y se enfrentará a una multa de hasta $487 millones, la cantidad máxima permitida por la ley. El sindicato más grande de Samsung Electronics en Corea del Sur ha declarado una huelga indefinida después de que un paro de 3 días no lograra llegar a un acuerdo entre los trabajadores y la dirección sobre salarios, bonificaciones y mejores condiciones laborales.
El sindicato, con más de 30.000 miembros, representa casi una cuarta parte de la fuerza laboral total de la compañía en el país asiático. Samsung dijo que sigue comprometido en la continuación de las negociaciones con el sindicato. El precio del café en máximos históricos seguirá subiendo hasta 2025, según advierte el gigante italiano de café Lavazza. Lo atribuye al cambio climático, los trastornos en el transporte marítimo y las nuevas regulaciones de la Unión Europea, que están incrementando los costes para los tostadores. Sobre todo las lluvias en Brasil y la sequía en Vietnam impactan en los precios del café. El movimiento es bueno para la salud, incluida la de los robots. Están entrenados con inteligencia artificial, también los de 4 patas. Este modelo polifuncional ayuda en la producción industrial, pero también asiste a los humanos. Realizamos entrenamientos de inteligencia integrada basados en sus diferentes escenarios de operación, con la esperanza de que pueda completar su trabajo de forma autónoma en dichos escenarios. Al mismo tiempo, nuestro robot también tiene cierto grado de escalabilidad. Los robots humanoides causan furor en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de Shanghái. Este es capaz de reflejar expresiones faciales y sentimientos humanos. Los grandes modelos de inteligencia artificial necesitan un terminal, un cuerpo para expresar sus ricos sentimientos internos. Por eso el concepto de inteligencia integrada es hoy tan popular. Los grandes modelos y la inteligencia artificial no pueden quedarse en servidores y ordenadores. Tienen que llevarse a escenarios prácticos. La carrera por tener los mejores robots y la inteligencia artificial más potente está en pleno desarrollo. China gana terreno, pero Estados Unidos sigue a la cabeza y ha restringido la exportación de semiconductores de inteligencia artificial a China. Esto anima a los fabricantes chinos a desarrollar sus propios chips, y de eso se habla mucho en esta feria de Shanghái. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia las intenciones de los grupos de extrema derecha por privatizar los sectores estratégicos del país, como la sanidad y también la educación. Asimismo, advierte de que la oligarquía se prepara para gritar fraude electoral una vez más, esto independientemente de los resultados electorales del próximo 28 de julio. Y les digo a la oligarquía y a la derecha, después no vayan a gritar fraude, porque se están preparando para gritar fraude. Una vez más. En el marco de la campaña electoral, Nicolás Maduro continúa sumando apoyos. Durante esta jornada, el político opositor Carlos Prosperi expresó su apoyo a la candidatura del actual mandatario para su reelección en los próximos comicios. Señaló que Maduro es el único que puede garantizar la paz y el diálogo, así como el progreso económico del país. En este sentido, Prosperi también denunció los casos de corrupción que hay en la oposición venezolana. ¡Oh, gallo pinto del pueblo! El único que puede mantener esa paz en nuestro amado país, el único que garantiza el crecimiento económico y el diálogo con todas las partes del país, es el presidente Nicolás Maduro. Es por eso que he tomado la firme decisión, de manera categórica, de dar mi respaldo al presidente Nicolás Maduro para la reelección a la presidencia de la República, para que el presidente de la República pueda seguir garantizándole la paz y la tranquilidad a nuestros hermanos venezolanos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La Policía Nacional llegó hasta el Valle de Guamués, Putumayo, para inaugurar en La Hormiga una moderna infraestructura en compañía del alcalde y la comunidad, incluida la Guardia Indígena. Escuchemos a continuación al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca. Hoy estamos aquí reunidos para contribuir al progreso de esta bella región de Colombia. Apreciada comunidad,
Nuestro compromiso abarca el interactuar con todos los habitantes de las 80 veredas y de los resguardos indígenas Santa Rosa al Guamués. El nuevo distrito de policía La Hormiga, está llamado a convertirse en epicentro de atención a la comunidad, bajo los lineamientos de humanismo, profesionalismo, innovación y honestidad. Señor alcalde, tiene usted toda la razón. La policía de Colombia es su policía, un policía amable, cercano, que genere en la comunidad confianza, es nuestro propósito. Un policía cercano con la niñez, un policía exigente en el cumplimiento de las normas de convivencia, pero respetuoso de derechos y libertades. Un policía que realmente sea querido y admirado por la comunidad, esa es nuestra tarea. Esta es la clara muestra, señor alcalde, y me sumo a sus palabras, de tener un policía digno, que le saldemos esa deuda de su bienestar y de su comodidad. Para el bien del Valle del Guamués y el resto del departamento del Putumayo, en esta bella instalación policial, tendremos policías más comprometidos con su tarea, la cual ha sido fundamental para la protección y el respeto de los derechos fundamentales. Gracias nuevamente por el reconocimiento hacia la policía, institución que siempre estará al lado de los habitantes del Valle del Guamués para seguir protegiendo el legado que nos dejó el gigante de Sibundoy. Dios y patria. Muchas gracias. Buenas tardes. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En la Amazonía empeora la crisis ecológica, en parte por las acciones de bancos internacionales que financian el sector de petróleo y de gas. Las instituciones financieras occidentales tienen una fuerte presencia en la región, lo que contradice los intentos de la Unión Europea de hacer sostenible la importación de productos latinoamericanos. No obstante, denunciar este problema resulta difícil debido a la débil regulación y la falta de transparencia. Nuestra presentadora digital Anastasia nos cuenta más. La crisis ecológica en la Amazonía se acercaría a un punto de no retorno y los bancos internacionales están contribuyendo al colapso. Estas conclusiones de un grupo de investigación se basan en las cifras de financiamiento de proyectos petroleros y de gas en la región entre el 2009 y el 2023. Según los cálculos, 8 entidades proporcionaron el 55% de la financiación directa para el petróleo y el gas amazónicos, equivalente a 11.000 millones de dólares. El informe destaca que los bancos norteamericanos desempeñaron un papel importante, representando el 35% de los fondos. Un 21% del aporte provino de entidades latinoamericanas. Los bancos europeos también tienen una fuerte presencia en la región, en muchos casos a través de sus filiales estadounidenses o locales. Además de la financiación directa para proyectos relacionados, son el capital detrás de los operadores petroleros dominantes en la región. Estos datos contradicen los intentos de la Unión Europea de introducir requisitos de sostenibilidad a los productos latinoamericanos que importa. Brasil ha criticado duramente estas medidas que requieren innovación tecnológica y financiación adecuada, por ser unilaterales. Los activistas condenan el extractivismo por sus consecuencias ambientales y sociales que afectan los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos no contactados. Y en el caso de los bancos, la rendición de cuentas es especialmente difícil debido a la débil regulación y la falta de transparencia. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Un día después de que Donald Trump escapara de un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania, el candidato republicano vuelve a la campaña electoral de cara a las presidenciales de noviembre. El expresidente estadounidense ha volado hasta Milwaukee, donde esta semana será proclamado oficialmente candidato en la convención del Partido Republicano. Tanto Trump como el presidente Joe Biden llamaron el domingo a la unidad. El demócrata telefoneó a su rival para interesarse por su estado de salud. En un mensaje dirigido a la nación, el domingo en horario de máxima audiencia, Biden dijo que en la política no hay lugar para la violencia, sin excepciones, e instó a los estadounidenses a rebajar la crispación.
No podemos permitir que esta violencia se normalice. La política en este país está muy caldeada y es hora de rebajar la tensión. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es cierto que tenemos enormes diferencias. Lo que está en juego en estas elecciones es muy importante. Lo he dicho muchas veces. Las elecciones van a marcar el futuro de Estados Unidos y del mundo en las próximas décadas. Un bombardeo sobre una escuela de Gaza causó al menos 15 muertos, según la defensa civil de la franja controlada por Hamas. La milicia islamista asegura que se trata de un ataque israelí y que en la escuela, gestionada por la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, vivían numerosos desplazados por la guerra. El ejército israelí asegura que atacó terroristas. Entre tanto, Hamas dijo que se retira de las negociaciones para un alto el fuego. La milicia asegura estar dispuesta a retomar el diálogo cuando Israel dijo muestre seriedad para concluir un acuerdo de tregua. Las celebraciones en Madrid se alargaron hasta altas horas de la madrugada por la victoria de España en la Eurocopa de Fútbol. La selección se impuso por 2-1 a Inglaterra en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín. Nico Williams anotó, Cole Palmer empató y Mikel Oyarzabal sentenció el encuentro a 4 minutos del final. Con este cuarto trofeo, España se convierte en el combinado con más Eurocopas en su haber. En la Copa América disputada en Estados Unidos, Argentina se impuso en la final a Colombia por 1-0 con gol de Lautaro Martínez en la prórroga. La albiceleste consiguió así revalidar el título de campeona de América con la 16ª Copa de su historia. La victoria desató las celebraciones en la capital argentina, Buenos Aires. El Visionario Noticias. Iniciamos esta nueva semana compartiendo con ustedes el pronóstico de la mañana. Iniciamos por el norte, donde se podrá disfrutar de una mañana semicubierta y mayormente seca. De igual manera, el archipiélago se despierta con previsiones de tiempo seco y semicubierto. En el Pacífico, la actividad lluviosa se concentraría en el sur y occidente de Chocó y el litoral de Valle del Cauca y de Cauca. Pocas serán las lluvias de la región andina, las más notables se proyectan sobre el oriente de Cundinamarca y el sur de Boyacá. Mientras tanto, los llanos prometen precipitaciones significativas en zonas del suroccidente de Casanare y el oriente de Meta y Vichada. En el sur del país, los pronósticos anuncian tiempo seco predominante, sin embargo, en el oriente de Guainía se estiman lluvias menores. La capital empieza la jornada con una mañana mayormente seca y con nubosidad parcial. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Atención al desbordamiento del río Guayas y a las inundaciones registradas en el barrio San Fernando, ubicado en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Alerta roja por probables incendios en Magdalena, Atlántico, Cesar, Guajira, Cauca, Nariño, Antioquia y Huila. En Bogotá, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo se mantiene la alerta roja por probables deslizamientos. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario
con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.